Buenos días, mi nombre es Alejandra Rosario Batista, estudiante de Psicología Clínica en la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Esta es la asignatura Psicología Clínica 1 con la facilitadora Olgarina Delgadillo. Hoy estaremos trabajando con lo que es la asignación final, o mejor dicho, el trabajo final de esta asignatura, para darle a conocer a nuestra facilitadora los aprendizajes obtenidos durante el transcurso de esta. El mandato nos dice que eligiéramos un tema de los tratados en la asignatura. Yo elegí lo que sería la evaluación de la inteligencia, ya que en otras asignaturas he trabajado con este tema y estoy familiarizada. Evaluación de la inteligencia. La inteligencia de una persona se puede medir con pruebas psicotécnicas. La persona que las dirige es el psicólogo. Un test de inteligencia es una prueba diseñada para medir la capacidad de aprender y de procesar la información nueva, y para conocer el coeficiente intelectual. Es decir, se encargan de conocer el funcionamiento cognitivo e intelectual del individuo. Esto es su capacidad. En función de las características del paciente y el tiempo disponible, se selecciona la prueba más adecuada para cada caso. Estas miden una aptitud de desempeño específica y es posible que no evalúen con exactitud el potencial futuro o los talentos de una persona. Los resultados de cualquier prueba de inteligencia puede tener un sesgo cultural. En la actualidad se utilizan muchas pruebas para medir el coeficiente intelectual. Las cuestiones de si realmente miden la inteligencia o simplemente miden ciertas aptitudes son controversiales. Las pruebas que se utilizan más ampliamente incluyen escala Wechsler de inteligencia preescolar y primaria, la cual se ha diseñado siguiendo la postura original de su autor, quien consideraba que las diferentes pruebas no son medidas de distintos tipos de inteligencia, sino medidas del funcionamiento cognitivo general en dominios específicos. Las escalas de inteligencia de Stanford-Binet se utilizan para diagnosticar deficiencias en el desarrollo intelectual de los niños pequeños. La prueba mide 5 factores ponderados y consta de 2 subpruebas verbales y no verbales. Escala de capacidad diferencial. Incluyen una escala cognitiva y otra de rendimiento, y fue desarrollada para niños y adolescentes entre las edades de 2 y 17 años. Contiene 20 subescalas para los niveles preescolares y escolares. Batería de evaluación Kaufman para niños. Es utilizada como medida de la inteligencia y el rendimiento en la población infantil, en niños comprendidos entre los 2 a los 12 años de edad. La prueba está estructurada en 3 escalas que incluyen un total de 16 subtemas. Las capacidades funcionales que se miden en estas pruebas incluyen la del lenguaje, matemáticas, analíticas y espaciales. Por ejemplo, la lectura de un mapa, entre otras. Cada prueba tiene su propio sistema de calificación. En general, las pruebas del coeficiente intelectual son solo una manera de medir qué tan bien funciona una persona. Otros factores como la genética y el entorno también deben tomarse en consideración. Criterios. Edad. Asegurarse de que la prueba sea totalmente válida para la edad. Tipo de sujeto. Considerar las características del sujeto para saber si conviene o no tomarle determinada prueba.
La naturaleza de los comportamientos explorados influye en la toma de decisión. Datos de tipificación. Comprobar las características de tipificación, puesto que pueden variar según el grado en el que se representa la población. Información estadística disponible. Conocer la consistencia interna de la prueba permitirá al examinador determinar el nivel de confianza de la misma. La evaluación del cociente intelectual es un aspecto más de la persona que le sirve para conocerse, así como para saber sus debilidades y fortalezas, de cara a trabajar una y potenciar otras. Estos tests nos dan un cociente intelectual, es decir, una puntuación global de la inteligencia. Asimismo, nos dan diferentes puntuaciones en apartados según el componente verbal y el manipulativo. Esto puede ser clave a la hora de tomar decisiones como dedicarnos a estudiar algo más relacionado con las letras o con la ciencia. Los test de inteligencia deben llevarse a cabo por un profesional experto, ya que además de la interpretación cuantitativa del mismo, conviene hacer una interpretación cualitativa acerca de cómo el sujeto ha realizado el test. La importancia de conocer la capacidad cognitiva de una persona radica en el potencial de sus habilidades y en el abordaje de sus debilidades para poder crear un programa adecuado según sea el caso y lograr con esto facilitar el aprendizaje. Entiendo como futura profesional de la salud mental que la evaluación de la inteligencia nos sirve para conocer el potencial que posee una persona para el aprendizaje o otras capacidades. La mayoría de veces son utilizadas en el ámbito laboral, mejor dicho, en la selección de personal de empresas. Y esto es porque en ellas se reflejan las capacidades y aptitudes de los candidatos. Entiendo que cuando hablamos de la evaluación buscamos orientación, pero no significa con esto que una persona sea más o menos buena por el resultado de un test. Esto es lo que ha hecho que estos tests sean controversiales. Es importante destacar que a través de las evaluaciones de inteligencia no solo conocemos el coeficiente intelectual, sino también aquellos factores que influyen de forma positiva o negativa para poder aprender. Podemos decir que cada profesional elige el método con el que se siente más cómodo a la hora de trabajar, dejando claro que existen muchas maneras de realizar estos tipos de evaluaciones. Gracias.